Seguimos entonces con esta transparencia número 34 y lo que se va a explicar en esta transparencia es en detalle cómo, a partir de esta transparencia y las demás, cómo se va a implementar la tabla de páginas en forma jerárquica. Es como si todo el espacio de direcciones lógicas de un proceso ha sido dividido en varias tablas de página. Ahora una dirección lógica de 2 niveles estará constituida de 3 campos: número de página externa, número de página y desplazamiento. Esto hace que entonces la tabla de páginas pueda ser cargada parcialmente, ¿sí?, o aquellas porciones de la tabla de páginas que hagan falta. No toda la tabla de páginas completa va a ser cargada, sino en fracciones. En esta transparencia vemos cómo la tabla de páginas va a ser dividida, ¿sí?, en esta, digamos, va a necesitar de un índice que esté manejando los comienzos de estas porciones de tablas de páginas. Así que la tabla de páginas va a estar constituida de varias tablas de páginas, ¿sí?, internamente. Bien, ok. Se muestra entonces en este ejemplo cómo podría hacerse la búsqueda con un esquema de tabla de páginas de 2 niveles. Esto es entonces que con un campo estaría direccionando a una tabla de páginas en particular, y dentro de esa tabla de páginas, con un argumento, tendría que estar decidiendo cuál es la página que estoy buscando, y ya en esta última página es que con el desplazamiento estaría accediendo a la parte interna, digamos, a una dirección interna de la página. Bien, eso es entonces dividir la tabla de páginas jerárquicamente. En esta transparencia vemos un ejemplo numérico donde una dirección virtual, una dirección de página, está constituida de 10 bits para el desplazamiento. Esto significa que el tamaño de la página es 2 a la 10. Significa que la página tiene 1K de tamaño. Luego tiene que el tamaño de las tablas de páginas interna, ¿sí?, esto que aparece aquí, es de 10 bits. Estos 10 bits es 1K, ¿sí?, quiere decir que va a tener 1K el tamaño de cada una de estas páginas. Por ejemplo, en este caso, esto va a ser del tamaño de 1K, o sea, va a tener 1000 entradas. Y aquí la página externa va a ser de 12K, por lo tanto el número que salga de aquí, este tamaño va a ser de 12 bits, o sea, por lo tanto va a ser de 4K. Aquí yo voy a poder direccionar 4K diferentes números, 4K diferentes de números de entradas de esta tabla de páginas. Parado sobre una de estas, yo tendré entonces páginas de 1K. O sea, revisando entonces, yo tengo una entrada de tabla, una tabla de páginas externa que tiene 12 bits, por lo tanto cada una de estas va a ser de 4K, y una vez que esté parado sobre una de ellas voy a tener páginas de 1K. Dentro de ese entonces voy a poder seleccionar un desplazamiento de 1K. Entonces, recordar siempre que el tamaño de las páginas lógicas o de los procesos debe ser del mismo tamaño de las páginas físicas o marcos de página, ¿sí? Ahí entonces está el ejemplo que muestra cómo un espacio de 32 bits de 4 GB puede ser dividido en porciones de 1K, o sea, las páginas van a ser de 1K, pero la tabla de páginas va a estar dividida, estos 22 bits que me quedan para la tabla de páginas, en vez de tener 4 mega páginas, voy a tener que la posibilidad de cargar solo las páginas que me hagan falta, ¿sí? Y entonces estos bits son los que van a determinar qué número de tabla de página interna voy a cargar. Si me conviene cargar esta, si me conviene cargar esta o esta de las tablas de página. Ya no tengo que cargar toda la tabla de página, ¿se dan cuenta? Cargo solamente fracciones de tablas de página.
Un esquema entonces de esta traducción de direcciones lógicas a física se muestra también en el caso de esta transparencia. El procesador debe tener cargado en 2 registros de direcciones, ¿sí? Aquí tiene que tener un puntero al comienzo de esta tabla externa y otro puntero al comienzo de la tabla, digamos, de la otra tabla de páginas. Estos datos son propios de cada proceso, así que cuando un proceso va a ejecutarse, trae el contenido de los registros y el despachador los carga en esos 2 registros. Entonces repito que si aquí yo tengo un número como de 32 bits, por ejemplo, este número es puntero, o sea, este número es índice a partir de la tabla de página externa. Entonces me dice cuánto tengo que desplazarme para encontrar la página que busco. Luego tengo otro registro que me manda al comienzo de esa tabla y con este valor que va a aparecer aquí, con este P sub 2, me puedo mover digamos, haciendo un desplazamiento dentro de esta tabla de página y saco entonces la dirección de comienzo del marco donde está cargado la página y a partir del D de desplazamiento. Ahí se está mostrando entonces esquemáticamente cómo sería un direccionamiento físico para encontrar con una dirección que viene descompuesta en 3 campos. Y ahí tenemos el caso de 4 campos, ¿sí? Que es un caso de un procesador como el Ultra Spark de SAM, que entonces fíjense, manejando espacios y direcciones de 2 a la 64, un tamaño inimaginable, 2 a la 64, puede entonces hacer divisiones de manera de cargar solamente las partes de la tabla que le hacen falta. Este es entonces un esquema de paginación de 3 niveles, ¿sí? En este caso, la paginación está hecha en 3 niveles. Esto es lo que aparece aquí. En procesadores de 64 bits, el espacio de direcciones lógicas de un proceso tiene un tamaño demasiado grande, por lo que el número de página externa se suele dividir en 2 campos. Por ejemplo, el procesador Ultra Spark, trabajando con sesión de 4 bits, requiere 7 niveles de paginación, por lo que usar esta técnica resulta muy ineficiente. Entonces, bueno, una forma sería páginas de 4K, por eso tengo 12 bits para el desplazamiento, tamaño de la página interna de 10 bits, por lo tanto el tamaño de estas tablitas de página va a ser de 1K, y después tengo una tabla de página externa de 42 bits, enorme. Entonces lo que se pretende hacer es dividir este 42 en 2 porciones, una de 32 y otra de 10. De manera que entonces una dirección de 64 bits sea descompuesta de esta manera. Entonces cargo solamente la tablita de páginas que me hace falta y que estoy usando en este momento. No hace falta cargar toda la tabla de páginas completa. ¿Qué pasa si uso una estructura hashing o una conversión de estructura hashing digamos, para manejar la tabla de páginas? Esto es una forma un poco más eficiente y fue inventada por IBM en 1953. La función hashing fue inventada por un investigador de IBM en 1953 y lo que hace es una conversión de un número grande a un número menor. Que es lo que decíamos, por ejemplo, ¿qué pasa si un número de documento de 8 bits le aplico una división, digamos, en un número de 10, por ejemplo? Si a un número de documento lo divido en 10, el resto de ese número de documento, digamos, el resto de la división va a dar entre 0 y 9. Quiere decir que a un número de documento le va a tocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Bueno, muchos números de documento van a tener el mismo resto. Y bueno, eso es lo que dice que cuando eso llegara a ocurrir, bien, hay que entonces enlazar o armar una lista encadenada de restos iguales. Bueno, ese método es, a pesar de todo, sigue siendo más eficiente que andar guardando que andar dividiendo la tabla de páginas en tantas porciones, ¿sí? El método de hashing es entonces más eficiente. Esto es entonces lo que hablábamos recién de cómo se implementa la función hashing, ¿sí? En este gráfico se muestra cómo se le aplica una función hash a una semilla, como es el número P, o sea, el número de página, y luego el número generado por la función es el índice a la tabla hash, que es este valor, que puede contener más de una entrada. En este caso están enlazadas y habrá que hacer una búsqueda secuencial si hay coincidencias con el valor hash,
¿sí? Y entonces, bueno, si hay coincidencia, entonces de ahí se lo saca y se obtiene la dirección física. Pero esto es un método, digamos, de cálculo. O sea, la función hash tiene pérdida de tiempo porque hay que calcular el valor correspondiente. Las tablas de páginas que han sido divididas en valores jerárquicos pierde espacio porque las tablas son grandes. Bueno, en este caso se ha valorado y se decide que la función hash, por más que pierda tiempo, es más conveniente que dividir las páginas jerárquicamente. La pérdida de tiempo va a seguir porque voy a tener que buscar en esta lista encadenada, ¿sí? Pero bueno, siempre es más eficiente que tener una página dividida. Y el tercer método que hablábamos es el de la tabla de página invertida o tabla de marcos de página. Tiene la visión de cómo están siendo ocupados los marcos de página y quién lo ocupa. Recuerden que la tabla de página invertida, como le llama este autor, nosotros le llamamos normalmente tabla de marcos de página. Hay una única tabla de marcos por todo el sistema, ¿sí? Y a diferencia de las tablas de páginas que son una por cada proceso, esta hay una sola por todo el sistema. Y entonces ahora se ve quién ocupa un marco determinado, ¿sí? La tabla de páginas de los procesos lleva cuenta de dónde están cada una de las páginas de un proceso. En cambio, la tabla de marcos de página lleva cuenta de quién ocupa cada uno de esos marcos. Así que habrá tantas tablas de página como procesos estén activos y una única tabla de marcos de página en todo el sistema. Acá en esta transparencia se muestra cómo sería el método de búsqueda en esta tabla de páginas invertida. De la CPU entonces sale como dato qué proceso es el que está direccionando, qué número de página está buscando y cuál es el desplazamiento. Con el número de proceso y el número de página se hace una búsqueda, ¿sí? Normalmente estas búsquedas también son asociativas, porque la tabla de marcos de páginas se la puede cargar en caché y se hace algunas búsquedas asociativas. Y entonces se entra con dos parámetros a buscar. Si hay coincidencia, se sabe el valor del índice, o sea, en qué posición de la tabla de páginas me encuentro, en la 38. Quiere decir que es el número 38, el número de marco, por lo tanto el número de marco que mide 1K por 38 me da 38K, más el desplazamiento de 50 me da 38050 o 38050, la dirección física que estoy buscando. ¿Ven cómo es sencillo? A partir de que me da positivo una posición dentro del índice de la tabla de página, me está dando ese índice el número de marco de página donde está cargada la página esta de este proceso. En esta transparencia vemos la segmentación. Esto es, ¿por qué existió la segmentación? ¿Por qué nace la segmentación si ya existía la paginación como división de un espacio direccionable? Era porque la paginación no tenía en cuenta la programación, la lógica de un programa. Entonces, cuando cortaba un espacio de un proceso, lo partía en cualquier lugar. Entonces podía tener capaz que una página que tenía parte de código y parte de datos. O capaz que una página tenía parte de datos y parte de la pila. Entonces, no tenía mucho sentido hablar de que una página estaba asociada a una lógica de programación. Entonces inventaron el concepto de la segmentación. La segmentación, entonces, lo que hace es cuidar que ese módulo que ha sido dividido del programa sea autocontenido, lógicamente, desde el punto de vista de la programación. Entonces tenemos segmentos que puede ser el programa principal, el procedimiento, una función, un método, un objeto, el conjunto de variables locales o globales, etcétera. Así que bueno, repetidas veces yo he dicho de que la paginación rompía la unidad de bloques lógicos. Esto era coherente con la programación, ya que ese corte del tamaño de la página caía en medio de una estructura y quedaba dividida en dos o más páginas. Con la segmentación se recupera la unidad de esa pieza lógica y se la preserva sin fraccionarla. Se dice entonces que la paginación optimiza el espacio de memoria principal, salvo la fragmentación interna que no tiene solución. Mientras que la segmentación optimiza el tiempo de carga de un segmento, ya que no tiene o cuida los fallos de segmento. Antes, digamos, desde el punto de vista del paginado, existen los fallos de página que no está cargada, así que lo que hay que hacer es traerla. Pero bueno, ¿por qué tengo fallos de página? Porque no cargo todas las páginas, algunas están cargadas, otras no. Cuando aparece un fallo de página, bueno, la solución es desocupar un marco, sacar una página, llevar al disco y traer una nueva página. En el caso del segmentado, cuando cargo un segmento, es muy probable que ese segmento permanezca de ahí hasta que se lo termine de usar. Y cuando se lo saque el segmento, es porque entonces ya no tengo que ocupar más ese segmento, porque es una pieza lógica autocontenida.
así que son más frecuentes los fallos de página que los fallos de segmento. En esta transparencia vemos los espacios que son visibles a un usuario. Ahí entonces este espacio de direcciones del proceso está descompuesto del programa principal, una subrutina, la función que calcula raíz cuadrada, la pila del proceso, la tabla de símbolos, en el caso de que esto sea un lenguaje que haya sido ensamblado, ¿sí? El ensamblador usa o se apoya en una tabla de símbolos, que bueno, al final, digamos, no es un tema que sea necesario para el sistema operativo, pero en algún momento capaz que conviene ver, por ejemplo, el libro de Tannenbaum, que se llama Organización y Arquitectura de un Computador. Tiene un capítulo dedicado a cómo se ensambla un programa, cómo trabaja un ensamblador, y ahí van a aparecer la tabla de símbolos, ¿sí? Capaz que puede ser implementado a través de un grupo que podamos designar, ya cuando designemos algunos temas para que ustedes expongan en grupo, capaz que uno de los temas que pueden ser dados es el ensamblado de un programa, ¿sí? De un programa en alto nivel. Así que la visión lógica de la segmentación es que el espacio de usuario estará constituido de estos segmentos, que son piezas autocontenidas desde el punto de vista de la programación, y esas piezas van a ser cargadas en la memoria en los huecos que encuentre lugar. Lo que pasa es que estos huecos ahora, digamos, los segmentos como son de diferente tamaño, generan entonces huecos también de diferentes tamaños. No como en el caso de la paginación, que va a tener marcos libres. Y todos van a ser del mismo tamaño. Las porciones de estos bloques, entonces, o segmentos son de diferente tamaño, por lo que en la carga y descarga generan fragmentación externa. La arquitectura de la segmentación es lo que se está mostrando en esta transparencia, y de una manera similar que en el paginado, el proceso de traducción de una dirección lógica a una dirección física sigue la búsqueda en su propia tabla de segmento. Localizado ahora, entonces una vez que ha sido localizada la tabla de segmento, hay que extraer o sacar la dirección del segmento, de comienzo del segmento, y a lo que se debe sumar el desplazamiento. Esto es lo que se aparece como que una dirección viene descompuesta de número de segmento y desplazamiento dentro de este segmento. Cuando uno va a buscar un segmento en qué dirección está cargado, yo entonces entro a la tabla de segmento, me dice en qué dirección base está cargado el segmento. Luego, entonces, le sumo la dirección del desplazamiento, que por supuesto no tiene que exceder el tamaño del segmento. Un desplazamiento dentro del segmento tiene que ser controlado siempre con el segmento que le toca, ya que cada segmento puede ser de diferente tamaño. ¿Ven? Entonces, no es lo mismo que en el segmento 2 yo haga un desplazamiento de 500 a que en el segmento 3 haga un desplazamiento de 500. Capaz que el desplazamiento 500 en el segmento 2 me esté pasando del límite. En cambio, en el segmento 3 está bien el desplazamiento de 500. Así que el valor del desplazamiento tiene que ser controlado permanentemente con el límite. Eso hace que se ralentice las traducciones de direcciones lógicas físicas, y por lo tanto la segmentación es un poco más lenta, esa traducción de direcciones lógicas físicas, que en el caso de la paginación. Pregunta de parcial. Alabado sea. Bien, esto es palabra, digamos, palabra que puede ser preguntado, digamos, puede ser consultado en un parcial, ¿sí? Bien, en el procesador ya se debe encontrar el registro base de la tabla de segmento, la dirección correspondiente a este proceso, que fue cargada por el despachador, es decir, dónde comienza la tabla de segmento. Además, el registro de longitud de la tabla de segmento para verificar que no haya sido solicitado un segmento inexistente. Dentro de la entrada de la tabla de segmento correspondiente al segmento que se busca, existe un campo llamado límite, que es el que estamos viendo aquí, que debe ser controlado contra el desplazamiento, y el desplazamiento no debe exceder el límite. Bien, la siguiente transparencia, que seguimos viendo entonces la arquitectura de segmentación, muestra cómo sería el trayecto de buscar y validar cada uno de los accesos a estos segmentos. Con la técnica de segmentación es mucho más fácil la protección y la compartición del segmento. ¿Por qué es más fácil la compartición y la protección de un segmento que de una página? ¿Qué les parece a ustedes? Acá está diciendo que la protección que se le puede brindar a los segmentos es mejor que la protección que se puede brindar en el sistema de paginado. ¿Por qué les parece que la protección puede ser mejor realizada en segmentación que en paginación? Sí.
¿Entiende lo que él ha dicho? No, va a tener que explicar mejor. Te paso el micrófono. Lo que él está queriendo decir, que creo porque no escucho nada con los auriculares, no escucho nada. No sé si él hablaba o pasaba el tren. No, me refiero que lo que él está queriendo decir, ya que entonces los segmentos envuelven una porción lógica del programa, como por ejemplo puede ser el área del programa principal, el área de código, los datos o la pila. Entonces, si yo quiero proteger, por ejemplo, como él decía, el área de código para de solo lectura, bien, yo ya sé que está protegido totalmente en el segmento, porque lo marco como de solo lectura el segmento. Y en el caso de la página, no, en el caso de la página no, porque no sé a dónde le ha caído la división de la página. Capaz que la división de la página le ha caído en mitad de código y ha comenzado en medio de la página también el área de datos. Entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer que el área, esa página sea de solo lectura? No, si hay algunas variables que pueden ser modificadas. Por lo tanto, si yo la protejo como solo lectura, no me puede modificar los valores de las variables, ¿lo ven? ¿Es por qué? Porque la paginación no tiene en cuenta la lógica de la programación. Entonces, donde cae el corte de un K, 4K o lo que sea, bien, a eso es el completo el contenido de una página. Entonces es más difícil, ¿sí? Yo tendría que desperdiciar espacio, por ejemplo, y decir, no, está bien, las páginas de código van a ser la 0, la 1 y la 2. Che, pero la 2 no está completa cargada. No, lo que pasa es que el resto de la estructura de datos, por ejemplo, la tienen que llevar a otra página para proteger esa página completamente de solo lectura, porque solamente contiene código. ¿Se entiende eso? Así que bueno, por eso es que naturalmente los segmentos son más fáciles de proteger que las páginas. En la página esta siguiente, en la transparencia siguiente, se habla de cuál es el hardware que tendría que tener una MMU que maneje segmentación. O sea, cuando aparece una dirección lógica en esta CPU como segmento y desplazamiento, lo que hay que hacer es buscar si ese segmento, dónde está cargado. Así que accedo a la tabla de segmento y el segmento es como un número 7 y ese 7 es como si fuera el desplazamiento dentro de la tabla de segmento. Chequeo que el valor del dígito límite no exceda ¿a quién? Al desplazamiento. Si eso está bien, entonces le saco la dirección base. Bien, si le saco la dirección base, sí, me dice en qué dirección comienza el segmento. Bien, esa dirección base más el desplazamiento que sale de aquí, me da la dirección a que estoy buscando. ¿Lo ven? Y esto es entonces un circuito que está interno dentro de la CPU. ¿En dónde? En la MMU. Lo que pasa es que las MMU que manejan segmentado son más complicadas que las MMU que manejan paginado. Y además acabamos de ver que inclusive son más lentas. Acá entonces vemos numéricamente un ejemplo de segmentación. Bueno, de lo que acabamos de ver recién, ¿sí? El usuario tiene la imagen de que los segmentos tienen nombres, pero las tablas que maneja el sistema operativo y la unidad de memoria los tienen numerados. Así que para mí es el segmento de subrutina, pero para el sistema operativo es el segmento 0. La pila para mí es un segmento, pero para el sistema operativo es el segmento 3. O sea, en la tabla no se pone pila, se pone número de segmento, digamos aquí como índice, por ejemplo, en esta tabla de segmento, ¿sí? En la transparencia número 50, lo que vamos a ver es cómo se maneja el Pentium, digamos cuál es la tecnología que ofrece un procesador como el Pentium de Intel. Yo les decía al comienzo de esta clase que Intel evolucionó desde una técnica muy primitiva como tenía al comienzo, que direccionaba a segmentos de 64K. Así que los direccionamientos por compatibilidad con el 8086 avanzaban de asaltos de 64K en 64K. ¿Por qué? Porque era un procesador de 16 bits, el 8086. Entonces, por cuestión de cuidar la compatibilidad, evolucionó la arquitectura, pero tenían que ser compatibles con programas que tenían segmentos de 16K. O sea, la verdad que hasta que Intel pudo despegar de esa compatibilidad, se tornó un procesador muy engorroso. Ya el Pentium entonces pudo despegar y ofrece tanto segmentación pura como segmentación paginada, ¿sí? Y entonces los sistemas operativos pueden usar este servicio o este otro servicio. Intel sigue entonces el ejemplo que trazó el sistema operativo Multics. Cuando hubo un sistema operativo, aquel proyecto de la década del 70 que participó el MIT,
General Electric y los laboratorios Bell, bueno, General Electric ofrecía hardware, o sea, la electrónica. El MIT y los laboratorios Bell ofrecían la parte de software, el sistema operativo Multics. Entonces, Multics fue un precursor como sistema operativo grande donde combinaba la segmentación con la paginación, que nosotros hasta ahora no hemos visto. Es una técnica combinada. Dentro de un segmento, yo tengo la posibilidad de paginar ese segmento. Con esto se elimina la fragmentación externa. O sea, uso las ventajas del segmentado, de que se va a cargar una pieza completa en forma lógica. Pero ¿cómo la cargo? ¿En espacio contiguo? No. Como al segmento lo divido en páginas, a ese segmento se va a cargar en forma completa, pero en páginas donde haya lugar. Entonces, ya tengo la garantía que el segmento se cargó completo, pero, bueno, ahora tengo que ir a buscar dónde está esta parte del segmento cargada en estos marcos de página. Esto es una técnica entonces de segmentado paginado. ¿Sí? Entonces aprovecha las virtudes de los dos criterios, tanto de segmentado como de paginado. Bien, la transparencia siguiente me muestra entonces ahora un ejemplo de 32 bits, un procesador que como el Pentium manejando 32 bits, y entonces dividido estos 32 bits en tamaños de página de 4K, por eso es 12 bits, y una página, digamos, un puntero al directorio de páginas, como se llama esta primera división, así le llama Pentium, el puntero que apunta al directorio de página y un puntero que apunta a la tabla de páginas dentro del directorio de páginas, ¿sí? Entonces, lo que se va a considerar es que este primer número puede ser un número de segmento y este otro puede ser un número de página, ¿sí? Y con eso, y bueno, y luego a continuación, por supuesto, el desplazamiento dentro de la página. Así que yo podría manejar un segmentado paginado de 32 bits con estos valores. Entonces, lo primero que hace es calcular, o sea, pasar por la unidad de segmentación del Pentium, del hardware. Esto me dice, entra una tabla de segmento, a ver si tengo entonces una transparencia. Sí, entra un selector. Con este selector voy a un número de segmento, a la tabla de segmento, me dice si ese segmento está cargado o no. ¿Por qué? Porque ya ahora se puede manejar memoria virtual, que vemos en el capítulo 9, y con ese segmento me dice qué tamaño tiene, a partir de dónde está cargado, y entonces ahora podría usarlo. Si yo quiero usar una segmentación pura, uso 22 bits para un segmento puro. Si yo quiero usar para una segmentación y paginación, ¿sí? Ese offset está dividido en número de página y desplazamiento. Como en este caso, ¿ve? Entro y entonces puedo sacar, dentro de esto, podría seleccionar un número de página y dentro de eso, el número de página en qué marco está cargado y dentro de ese marco, el desplazamiento que me está indicando el tercer campo. Esto, yo he usado digamos aquí la transparencia para hablar de segmentación paginación, pero bueno, aquí no me está mostrando el autor que tiene estos tres campos. Estos tres campos pueden ser usados para número de segmento, número de página y desplazamiento. Acá solamente está seleccionando un número de segmento, o sea, está haciendo segmentación pura. Pero yo a podría dividirlo, como decía recién, en dos campos. El número de página, ir a buscar a una tabla de página, dónde está cargada, en qué marco, y a partir de ahí calcularle el desplazamiento. Esto es usar el Intel, el Pentium, con paginación pura, que es lo que decíamos. Divido la dirección en tres campos, ¿sí? Primero, directorio de página, otro para número de página, y el tercero para desplazamiento, que sería como la división jerárquica de una tabla de página, ¿sí? La división jerárquica de una tabla de página, de estos 22 bits que tengo aquí, lo he dividido en dos. Uno para el número de directorio de página y otro para el número de páginas. Quizás volviendo a algo más para decir en esta transparencia anterior, se me olvidó decir que este esquema entonces muestra una segmentación pura, donde la dirección contiene dos campos, un número de segmento y el desplazamiento. El Pentium decíamos que ofrece dos variantes. Si el sistema operativo usa solo segmentación, usa este esquema. Si el sistema operativo, como el Multics,
usa segmentación paginada, tiene que dividir este campo en número de segmento y desplazamiento. Para el caso que el sistema operativo le interese solamente paginación, usa un esquema de directorio de páginas y de tabla de páginas. El Pentium ofrece un registro que se llama el CR3. Ese CR3 me da el comienzo de la dirección de la tabla de directorios, que apunta a ese comienzo, ¿sí? Y se busca la tabla de páginas externa. Acá entonces yo entro con un número que me dice la cuarta. Entonces voy a partir de aquí la cuarta y saco la dirección del comienzo de la tabla de páginas. Dependiendo de si las páginas que maneja el proceso son de 4 megas, ¿sí?, se encontrará el número de marco de página donde está cargada directamente la página. Por ejemplo, aquí está mostrando que yo podría tener, si toda esto es una página de 4 megas, yo necesito 22 bits. Ahí está, yo me estoy moviendo con 22 bits dentro de una página de 4 megas. Así que estaría usando un solo selector de página. Ahora, si yo quiero usar páginas de 4K, entonces ya uso como directorio de tabla de página, y aquí me voy con este numerito para decir que es la cuarta, voy a la cuarta y me apunta al comienzo de la tabla de página, y con este número me voy a seleccionar cuál es la página que estoy buscando, y ahí me va a dar la dirección de comienzo del marco, que sumado al offset me da la posición dentro de memoria física. Así que tiene la posibilidad de usar o páginas de 4 megas o páginas de 4K. Y en ese caso estaría usando o conformando de otra manera. Fíjense qué flexibilidad que está dando Intel, digamos, para que los sistemas operativos usen estos dos esquemas. Dependiendo si las aplicaciones son muy grandes, podría usar entonces páginas de 4 megas. Si las aplicaciones son más chicas, capaz que usa aplicaciones de 4K, páginas de 4K. Bien, en la transparencia que sigue vemos cómo Linux hace una división de esta dirección de Intel, ¿sí? Usando el Pentium, pero bueno, obviamente un Pentium ahora digamos, este Pentium puede ser dividido en los 32 bits, puedo dividirlo en 4, ¿sí? El tamaño de cada uno de estos podría ser, qué sé yo, esto de 12 y cada uno de estos de 10. Entonces, la página es de 4K, pero la tengo dividida en una tabla de páginas, o sea, en una página, en una tabla intermedia o directorio intermedio y un directorio global. Si se ejecuta en un Pentium, ¿sí?, acá entonces tenemos más información para hablar sobre esta transparencia. Lo que decíamos es que en su afán de mantenerse independiente de la arquitectura subyacente, o sea, la arquitectura que tiene debajo como procesador, Linux no aprovecha la segmentación que le brinda Pentium y usa casi paginación pura. Solo 6 segmentos, 4 para el kernel y 2 para el usuario, por cada tarea. Esto es, llámese proceso o hilo, porque Linux entonces tiene una mezcla entre el concepto de proceso o hilo. Dependiendo quién está ejecutando, si el código del kernel o del usuario, se carga en el registro del segmento de código, un segmento CS que no figura aquí, código de segmento, code segmenter, un puntero de segmento de código del kernel compartido con las otras tareas, o un puntero de segmento de código del usuario, ese proceso que está en ejecución. B. Si se está direccionando a datos, se carga en el registro del segmento de datos, ¿qué cosa? Un puntero al segmento de datos del kernel o un puntero de segmentos para datos del usuario, en el caso que el proceso que está en ejecución esté en el ámbito del usuario. O cuando se produce un cambio de contexto, toma el control el kernel y usará el segmento de estado de tareas para guardar los registros de la tarea que se suspendió. Un puntero al segmento de estado de tareas, TSS, ¿sí?, ese es el que se va a usar. Linux usa un segmento para la tabla de descriptores locales, código de usuario, que le ofrece el Pentium, llamado LDT, de local, una tabla de descriptores locales. Cuando el kernel ejecuta, puede acceder a esta tabla para sacar información del segmento, del proceso, en este caso. Ahora, si no llega a usar una tabla de descriptores locales, que lo que le está ofreciendo Pentium,
entonces Linux ahora opta por una tabla de descriptores globales. En este caso el Pentium ofrece 4 niveles de protección: modo kernel, modo de llamadas al sistema y modo de bibliotecas compartidas y modo usuario. Intel hace mucho que ofrece 4 anillos de protección y Microsoft no lo estaba usando, ¿sí? Los segmentos pueden protegerse con 2 bits, de ahí las 4 combinaciones, pero lamentablemente Linux como Windows solo usan 2, uno para el usuario y otro para el kernel. Linux apuesta a la paginación y como puede ejecutarse en arquitecturas de 64 bits, las tablas serían imposiblemente grandes si no se dividen en 3 niveles. Pero el Pentium solo ofrece dos, la de directorio de página con el CR3 y la tabla de página. Linux se adapta en 2 niveles, pone a 0 el nivel de medio, el directorio intermedio, y en realidad una dirección en Linux viene descompuesta en 4 campos. Bien. En esta penúltima transparencia, o última ya porque la otra es de fin, estamos viendo cómo Linux descompone a una dirección de 32 bits, que decíamos hace rato, 12 para el desplazamiento en páginas de 4K, y las otras están compuestas de 10 bits para un direccionamiento global, ¿sí?, para un direccionamiento intermedio y la tabla de páginas. Esta división hace que solamente por necesidad se carguen estas tablitas de páginas que son mucho más chicas. No se cargan todas las otras tablas de páginas que están en otro nivel jerárquico, ¿sí? Así que hace un uso mucho más efectivo, pero bueno, Linux, como decía hace rato, no aprovecha la segmentación paginada como lo hacía Multics, sino que solamente aprovecha paginación, ¿sí? Bien, la última parte está bastante complicada, cómo la usa Linux, por lo tanto, bueno, la verdad que en la clase no se puede entender porque necesitaríamos gráficos que se correspondan con esto, así que bueno, necesariamente o van a tener que leer las transparencias con notas que tiene la página 54 o bueno, el apunte del libro mismo, ¿no?